Hola a todos, hola cuarto año. Bueno, acá va una clase grabada que explica un poco las fichas que yo les envié y que ya retoma el primer tema de, de este curso y de este año, que es el tema textos, las generalidades en realidad del tema texto. Nosotros ya empezamos a trabajar, en el aula estuvimos leyendo una nota de opinión titulada ¿Tenés TikTok? Y de esa nota de opinión buscamos otros artículos que retoman el mismo tema. Estuvimos leyendo Pérdida y recuperación del pelo, un cuento en narrativa de un escritor argentino, Julio Cortázar, un cuento fantástico. Leímos, cuando digo Alicia Steinberg, un ensayo sobre qué significa ser escritor. Pasamos por, entonces, una nota de opinión, texto argumentativo, un cuento, ficción, literatura, narrativa, y pasamos luego por un ensayo en lo que fue el trabajo que les di como para la primera semana que nos tocó no estar presente en las aulas, sino trabajar desde la virtualidad en lo que es la cuarentena. Ahora les explico, ahí tenemos 4 fichitas para trabajar el tema de texto, se los explico. Son las, como les vuelvo a repetir, son las generalidades en las que vamos a tratar de ubicar los temas o los textos que ya leímos en los encuentros que tuvimos y en un poco estas semanas de virtualidad. Ustedes ven en pantalla que yo tengo la ficha que les mandé, la voy a ampliar un poco. Tema, la amplié demasiado, digamos, tema textos, está en el centro. La ficha tiene un orden con números que los guía a ustedes para seguir cómo deben leer esta ficha circular. Textos en el medio, el primer numerito, el número 1, hace referencia a lo que es la definición. Dice así, son acontecimientos comunicativos. ¿Qué quiere decir? Que son producciones humanas que nosotros realizamos con una determinada intencionalidad. Tenemos una intención, queremos escribir un texto para informar, exponer, explicar, argumentar, contar, narrar, describir, expresar emociones. Esas intenciones que tenemos como autores son lo que nos permiten a nosotros darle una significación a ese texto que estamos produciendo. Así que cuando decimos acontecimientos comunicativos nos referimos a producciones, productos propios nuestros del hombre que tienen la intencionalidad de comunicar algo. Significan, tienen un tema. Nosotros podemos leer el texto y podemos determinar de ese texto de qué habla. Ese es el tema. La respuesta a la pregunta ¿de qué habla? Nos va a dar el tema del texto. Recuerden que el tema se redacta o se expresa formalmente con una oración corta, clara y sin verbo. El tema de un texto puede ser una aplicación, puede ser el coronavirus, ahora llevándolo un poco a la actualidad, pueden ser medidas de prevención, puede ser el amor, la felicidad, la literatura, pero nunca, nunca lo vamos a expresar con un verbo. Siempre es una oración sin verbo. Se relaciona con un contexto de producción. Nunca nos olvidemos que un texto se produce en un determinado momento histórico, una época y un lugar. Ese es el contexto de producción de un texto y se llega al lector en un contexto de recepción. Así que hay 2 momentos, el momento de producir el texto y el momento de publicarlo, que el momento de producirlo no necesariamente coincide con el momento de publicación. Vamos a ver que muchas obras de literatura se producen en una determinada época, pero se publican muchísimo tiempo después, por razones particulares o especiales del contexto que después se analizan. Por ejemplo, les digo que lo vamos a leer o que ustedes van a escuchar que los chicos de sexto año lo van a leer. El Matadero se escribe en la década de 1830, pero se publica muchísimos años después. ¿Por qué? Si lo publicaba en el momento de su escritura, corría el riesgo de ser asesinado. Entonces muchas obras o muchos textos, sobre todo en la literatura, se publican no en el momento de su producción, sino cuando las condiciones de recepción son las adecuadas para la publicación de un texto. Todos los textos tienen una organización más o menos determinada. Es lo que a mí me permite decir, estoy enfrente de una noticia, de un cuento, de un poema, de una canción, de una película. La forma. ¿Cómo organizo el texto? ¿Qué quiero escribir? Primero, ¿qué quiero comunicar? ¿Cuál va a ser mi intención? En relación a mi intención, ¿cómo lo voy a comunicar? Y ahí elijo la forma de ese texto. Fíjense
que en el cuadrito número 2 tienen una película, un cuadro, una pieza musical, un espectáculo teatral, un cuento, un poema. Son textos que tienen diferentes características, diferentes formas. ¿Cuáles son las normas que tiene que respetar un texto? Para nosotros poder construir un texto y que sea un acontecimiento comunicativo que realmente signifique algo, que se relacione con un contexto y que tenga una organización o una forma determinada, tengo que seguir ciertas normas. En primer lugar, y estamos en el número 3 dentro de la organización de esta ficha, un texto debe respetar lo que se llaman reglas de cohesión. Las relaciones entre las palabras y las oraciones deben permitir al lector o al oyente una comprensión del texto. De ninguna manera puedo decir, el niños está en la plaza. Hay un error de cohesión. Niños, que está en plural, no coincide con su artículo que lo acompaña, que está en singular. Los niños están en la plaza. Es una oración correcta en el plano de la construcción de la cohesión. Para que el lector pueda entender aquello que yo quiero comunicar, tengo que tener en claro que las palabras se tienen que relacionar entre sí y que tienen que concordar sintácticamente. Género y número en el caso de los sustantivos, de los artículos, y coordinación en el caso de las oraciones y en el caso de los párrafos. Así logramos que un texto tenga cohesión. La segunda norma es la coherencia. No solo las palabras y las oraciones se tienen que relacionar entre sí, sino que también los párrafos deben relacionarse entre sí. ¿A través de qué? A través de un sentido. Lo hablábamos en la definición. A través de un tema. Si el primer párrafo habla del clima, si el segundo párrafo habla de moda, si el tercer párrafo habla de un movimiento artístico y el cuarto párrafo habla de un problema actual, vamos a tener un problema para responder de qué habla el texto. No vamos a poder decir en unidad, sí vamos a poder decir de qué habla cada uno de los párrafos, porque seguramente la cohesión es correcta. Pero si esos párrafos no se relacionan entre sí, no podemos hablar de coherencia. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de tema global, como dice ahí. Un texto no solo tiene que tener las palabras y las oraciones relacionadas, sino también los párrafos, de manera tal que yo pueda decir cuál es el tema, qué sentido tiene este texto. A ese tema general, sentido global, lo llamamos macroestructura. Algo que esta ficha no tiene y que quiero que ustedes apunten. La macroestructura es el tema general del texto, el sentido global que tiene, que yo puedo responder a ¿de qué habla? La superestructura es la forma que tiene el texto, a través de la cual yo puedo decir qué forma tiene, qué tipo de texto es. ¿Es una noticia, es una nota, es una crónica, un ensayo, un cuento, una obra teatral, una película, una pintura? Bien, esta es la superestructura. Entonces vamos a hablar de macroestructura para tema y de superestructura para la forma que va a adquirir ese texto. Y la última norma que debe respetar un texto es la de la adecuación. El texto debe ser adecuado al contexto de producción y de recepción. Forma. Si un profesor me dice que escriba un informe sobre la situación actual o sobre la cantidad de redes sociales que actualmente manejan los adolescentes, yo no puedo escribir un cuento, tengo que escribir un informe, tengo que respetar la forma, el contexto de producción y el contexto de recepción. Sí, yo voy a dirigir un informe a un profesor en un ámbito académico, en una escuela secundaria, en un nivel terciario, en un nivel superior. No puedo utilizar un registro informal, el mismo registro con el cual yo hablo familiarmente con mis amigos o con personas conocidas. Voy a tener que usar un registro formal propio de los textos académicos. Lo mismo sucede con la voz. ¿Qué voz voy a utilizar? ¿Qué quiero resaltar de ese texto? Voz activa, voz pasiva. Y aquí no está, pero lo agregamos, el estilo. ¿Cómo voy a introducir otras voces dentro de mi texto, estilo directo o estilo indirecto? Así voy adecuando el texto a las exigencias del contexto de producción y el contexto de recepción. Volvemos entonces. Tema, textos. Definición de los textos como acontecimientos comunicativos con un tema que se relacionan a un contexto de producción y de recepción y que tienen una forma.
Distintos tipos de texto en el punto número 2 y las normas que tenemos que respetar. Coherencia, cohesión y adecuación. Pasamos a la fichita número 2. Recursos de cohesión y recursos de coherencia. ¿Cómo logro yo que las palabras se relacionen entre sí, que las oraciones se relacionen entre sí y que los párrafos se relacionen entre sí? Hay recursos. Los recursos más importantes de la cohesión tienen que ver con lograr que esas oraciones y esos párrafos que yo voy construyendo palabra por palabra generen la menor confusión posible para el lector o estén estructurados de manera tal que el lector no tenga problemas en la lectura y en el seguimiento del tema general. ¿Cómo logro yo, por ejemplo, uno de los errores más comunes en la cohesión es la repetición de las palabras, de las ideas, de los términos, la circularidad de un texto que siempre vuelve a una idea y no logra desarrollarlo, no hay una progresión temática? ¿Cómo lo logro? Perfecto, hay ciertos recursos. En este caso, les enumero los más simples y en un próximo video les voy a enumerar algunos más un poco más complejos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo evitar repetir palabras? Simple, usamos un sinónimo, este recurso se llama sinonimia y consiste en cambiar una palabra, como tienen ustedes acá en el ejemplo, nave, por un sinónimo, embarcación. En lugar de decir la nave zarpó del puerto y durante el viaje la nave sufrió algunas averías y la nave no pudo continuar su camino, algo que dificulta la lectura del texto, yo utilizo sinónimos. Me dirán ustedes qué pasa si una palabra no tiene sinónimos. Perfecto, construyo una frase que signifique lo mismo. Eso se llama paráfrasis. Cuando una palabra yo puse Surgentinos, porque es mi localidad, pero ustedes pueden poner Camilo al lado también, o Los Urgentes para los chicos de Los Urgentes, Camilo al lado para los chicos de Camilo. Los urgentinos están unidos por un sentido social muy fuerte. Cada habitante del pueblo, y la frase habitante del pueblo, reemplaza la palabra surgentinos, que en sí no tendría un sinónimo. Y así evitamos una repetición que produzca algún problema en la lectura del texto. Después, puedo recurrir, si yo ya mencioné la idea principal y no es necesario volver a mencionarla, puedo recurrir a la elipsis, que es suprimir justamente la palabra o la construcción que ya fue mencionada en el texto. Ejemplo, el hombre corre rápidamente. El perro también. El perro también, ¿qué? Corre rápidamente. No es necesario volver a decirlo. El verbo, la coma, perdón, funciona como construcción que reemplaza a correr rápidamente. Seguramente esto lo habrán visto cuando vieron en primero, segundo o tercer año el predicado no verbal nominal o el predicado no verbal adverbial. Bien, perfecto. ¿Qué estaban viendo ahí? ¿Cómo se construye una elipsis? Ahora tenemos que usar ese contenido anterior de las construcciones sintácticas para las redacciones de nuestros textos. En cuarto lugar, ¿cómo puedo hacer para no repetir? Uso pronombres. Recordamos que los pronombres son palabras que no tienen un significado fijo, sino que su significado depende de en qué lugar estén siendo utilizados. Son significados ocasionales. Yo, en este caso ese yo significa Noelia Bertelo. Cuando ustedes lo utilicen, ese yo va a referir a su propia persona. Eso es un significado ocasional. Los pronombres sirven justamente para reemplazar palabras, como los sinónimos, las paráfrasis o la paráfrasis. Miren el ejemplo, mi madre y mi padre vendrán hoy. Ellos son mi madre y mi padre, quieren la casa limpia. Por supuesto que yo no puedo decir, vendrán hoy, ellos quieren la casa limpia, sin mencionar que ellos son mi madre y mi padre, porque acá tendríamos un problema de referencia. El pronombre siempre tiene que hacer referencia a una construcción anterior. En este caso, ellos es mi madre y mi padre. En algún lugar del texto, yo tengo que poder encontrar a quién están haciendo referencia esos pronombres. Eso, clase, referencias anafóricas, catafóricas y deícticas. Si tienen alguna duda o no lo recuerdan de años anteriores, podemos hacer un repaso de eso también. Esto con respecto a las normas de cohesión.
Sinonimia, paráfrasis, elipsis y formas pronominales para no repetir. Próximamente les voy a explicar cuáles son las reglas de cohesión para unir párrafos, los conectores, y para unir ideas temporales, causales o de refutación. Vamos a los recursos de coherencia. Me voy a correr un minutito para que ustedes puedan leer conmigo en la pantalla. Macro reglas. Recuerden que hablamos de macroestructura, el tema general de un texto. Superestructura, la forma del texto. Y ahora hablamos de macro reglas. Las tres grandes reglas para poder construir o analizar la coherencia de un texto. Cuando leemos un texto somos capaces de percibir que hay datos que se repiten, que aparece información redundante, que se presenta información detallada o que hay información secundaria en relación con el tema central. Cuando nosotros escribimos un texto es muy común que describamos, ampliemos, expliquemos. En sí, agregamos detalles al tema general, pero cuando hacemos una síntesis o un resumen de ese texto, tendemos a ¿qué? A sacar lo secundario, a sacar las descripciones y quedarnos con las ideas centrales. Perfecto. Esas son las macro reglas de coherencia. Suprimir la información secundaria, los detalles, generalizar los aspectos particulares. Si en un texto yo leo Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, yo puedo decir Argentina y los países limítrofes y estoy generalizando. O puedo decir Latinoamérica, si nombré a todos los países que componen lo que conocemos como Latinoamérica, y ahí estoy generalizando los países que se mencionan particularmente en el texto. Y por último, cuando ya saqué la información secundaria, generalicé todo lo particular que podía generalizar, construyo un nuevo texto que vendría a ser un resumen o una síntesis o una breve semblanza, de acuerdo a la forma que se nos esté pidiendo. Y aquí tenemos entonces, y me voy a volver a correr, ahí está, los recursos de cohesión y los recursos de coherencia, que son dos normas para la construcción del texto. Pasamos a la fichita número 3. ¿Cómo se conforman los textos? Todos los textos están formados por secuencias o tramas. Tramas y secuencias en este caso son palabras sinónimas, significan lo mismo. Primera trama, la más común, seguramente, ya la han trabajado muchísimo, la trama narrativa, contar o narrar hechos pasados, presentes o futuros, que es la trama predominante de los cuentos, de las novelas, de las anécdotas, de las leyendas, de los mitos, de todos los textos que sean narrativos, como la trama lo dice. Segunda trama, que puede aparecer en un texto, la descriptiva, describir detalles, cualidades, características de los ambientes, objetos, personas, ideas. Son todos los detalles que yo integro dentro de mi texto. La trama expositiva explicativa. Dos acciones lleva esta trama. Por un lado, exponer, y por el otro lado explicar. ¿Qué es exactamente lo que estoy haciendo yo en esta clase? Estoy exponiendo el tema textos y estoy explicando cada uno de los detalles de este tema. Esta es una trama expositiva explicativa. Exponer ideas, conceptos, funciones, temas, para luego explicar esas ideas, conceptos, funciones y temas. Después tenemos la trama argumentativa. Piensen en el texto que les di. ¿Tenés TikTok? ¿Cuál era la finalidad? Convencer, persuadir, presentar un punto de vista, defenderlo, formar la opinión del lector. Eso es lo que hacemos con una trama argumentativa. Presentamos opiniones, puntos de vista a través de una serie de razones o argumentos. Razones y argumentos son sinónimos. Tiene la finalidad de convencer o persuadir al lector o al oyente. Cuando digo Alicia Steinberg, ensayo que les puse en el trabajo, ahí tenemos un texto puramente argumentativo. Presenta un problema, cómo se construye un escritor o la figura de un escritor, presenta un punto de vista y lo va desarrollando a lo largo de todo su ensayo. La trama que predomina en este texto es justamente la argumentativa. Sin dejar de haber descripciones, hay trama descriptiva, sin dejar de haber hechos que ella cuenta y narra, hay trama narrativa, explica conceptos, hay fragmentos expositivos explicativos, pero predomina la trama argumentativa. Por eso es un ensayo. Tenemos después la trama dialogal, propia de los diálogos en estilo directo,
de las obras teatrales, y la trama instructiva, que es la que se utiliza en los manuales para dar instrucciones. Fíjense que abajo tienen una pequeña leyenda. En todo texto hay una trama principal llamada predominante, que es lo que les acabo de decir con respecto al ensayo de Alicia Steinberg. La trama que predomina determina el tipo de texto. Fíjense qué sencillo. Si la trama más importante es la narrativa, el texto es narrativo. Si es la descriptiva, el texto es descriptivo. Si es la expositiva explicativa, el texto es expositivo explicativo. Así con la argumentativa, la dialogal y la instructiva. Un detalle. Esta clase es un ejemplo de texto expositivo explicativo. El ensayo de Alicia Steinberg es un ejemplo de texto argumentativo. El cuento de Cortázar, Búsqueda y recuperación del pelo, cuento fantástico, es un ejemplo de trama narrativa. No existen los textos puramente descriptivos, ojo con este detalle, la trama descriptiva viene a ayudar a la narración, a la exposición, a la argumentación, a los apartes en un diálogo de teatro y a la trama instructiva, pero no hay textos puramente descriptivos. Bien, ¿han leído en algún momento de sus vidas una pequeña obra teatral o han presenciado una obra teatral para distinguir una trama dialogal? Y seguramente en algún lugar leyeron un manual de instrucciones, o como por ejemplo, cómo descargar una aplicación, y ahí se encontraron con un texto instructivo. Nos vamos a la última ficha. Reducimos esta. Voz. Yo quiero que de esta ficha nos quede algo en claro. Voz y estilo son diferentes. Cuando hablamos de voz, hablamos en el texto de cómo vamos a construir nuestra voz en el texto, de manera activa o de manera pasiva, y cuando hablamos de estilo, vamos a hablar de cómo introducimos las voces de otras personas dentro de nuestro texto, si en estilo directo o en estilo indirecto. Ampliamos un poco. Acá estamos repasando un poco temas que seguramente vieron en cursos anteriores. La voz activa y la voz pasiva. El sujeto agente se llama todo aquel que realice una acción, es el que realiza la acción y la utilizamos cuando queremos resaltar al sujeto y no a la acción en sí. El médico salvó a la población. El médico es el agente, el que realiza la acción de salvar a la población. Y acá me interesa resaltar que es el médico el que salva a la población, y no cualquier otra persona, ni el policía, ni el bombero, ni el maestro, sino el médico. Entonces, elijo la voz activa y pongo adelante a la persona o a la gente que yo quiero resaltar en mi texto. Voz pasiva. La población fue salvada por el médico. ¿Qué pasa aquí? Yo no quiero resaltar quién salvó a la población. Para mí, la noticia en este caso no está en quién, sino en qué fue lo que se salvó. La población fue salvada por el médico. Por lo tanto, el texto que continúa para abajo no va a hablar del médico, va a hablar de la población. Ahora, si yo pongo como título, la población fue salvada por el médico, y hablo solo del médico, ese título está mal, o el texto no responde a lo que realmente el título estaba anticipando. Si yo pongo el médico salvó a la población, voy a hablar del médico, de su figura, de su función, de su titulación. Si yo pongo la población fue salvada por el médico, voy a hablar de la población, y no estrictamente del médico. Fíjense que la voz activa y la voz pasiva no es solo una cuestión de análisis sintáctico y de construcción, sino también determina dónde voy a poner yo el acento. Si en el sujeto que realiza la acción, que en los dos casos es el médico, acá está como sujeto, agente, y acá fíjense, ¿quién realiza la acción? El médico, pero está como complemento agente, pero yo lo que ponga primero es lo que voy a resaltar en mi texto. Me interesa la población, me interesa resaltar al médico. Voz activa, voz pasiva. Si las queremos analizar sintácticamente, el médico es el sujeto, salvó a la población es el predicado, salvó es el verbo, a la población es el objeto directo. El objeto directo se convierte en sujeto, el sujeto se convierte en complemento agente, y el verbo salvó, que está en pretérito perfecto simple, pasa a forma verbal pasiva, ser más participio.
les puedo prometer, les prometo, que ante cualquier duda en otra clase o en forma presencial, les explico el paso de voz activa a voz pasiva o voz pasiva a voz activa. Lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que yo, leyendo "La población fue salvada por el médico" en un titular de una noticia, sé que voy a leer datos sobre la población. Estilos. Tengo 2 estilos para introducir las voces de las voces autorizadas, voces de personajes o voces de críticos, en el caso de la literatura, dentro de mi propio texto. O lo hago en estilo directo y reproduzco tal cual, me voy a correr, tal cual lo que otros dicen. Ana, quiero llegar a casa. Eso es lo que Ana dijo. No puedo cambiar ni una sola palabra. Es una cita directa. O cuento, Ana dijo que quería llegar a casa. Entonces, a través de una paráfrasis o una cita indirecta o el estilo referido, introduzco la voz de Ana dentro de mi texto. Como ustedes verán, voz activa y voz pasiva refieren en un texto a qué voz o qué quiero resaltar yo a través de la elección de lo activo o lo pasivo. Y el estilo tiene que ver con cómo yo cito las voces de otros dentro de mi texto. Son 2 temas totalmente diferentes. Me voy a volver a correr, voy a achicar y nos vamos a ir hacia atrás, hacia abajo, en esta ficha que es la última. La voz puede ser activa o pasiva y tiene que ver con cómo decido contar un hecho y a qué le doy relevancia. El estilo tiene que ver con la manera en que reproduzca la voz en mi discurso. Ahí está la diferencia entre voz y estilo, y es inevitable que en mi texto yo voy a optar por una voz y voy a optar por un estilo. Pero este estilo, dentro de mi texto, vamos a ver cómo puede aparecer en un mismo texto el estilo indirecto y el estilo directo, sin que de ninguna manera afecte a la forma y afecte al sentido global. Bien, esta fue nuestra última ficha y hasta acá la clase y la explicación de hoy. Espero que les sirva y nos vemos en otras clases. Espero que nos veamos presencialmente, pero si no, nos vamos a seguir viendo por este medio.